Amigos televidentes, buenos días. Iniciando la semana, le damos la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Para un servidor es un gusto poder darle la bienvenida cada mañana y saber que usted está del otro lado del televisor, por supuesto con su fiel sintonía. Esta mañana vamos a hablar de la situación de seguridad, o de inseguridad más bien, que vive nuestro país. Hemos visto que los niveles de violencia, los niveles de delincuencia se han desbordado en una medida bastante considerable. Entre otras de las cosas, el fin de semana conocíamos de actos de violencia que se han llevado también a los estadios de fútbol. Además, en la tarde-noche, en el centro de San Salvador el día de ayer, por un supuesto toque de queda impuesto por una de las pandillas que operan en el centro de San Salvador, los vendedores prefirieron cerrar sus negocios y a eso de las 5 o 6 de la tarde el centro de San Salvador quedó desolado. Más adelante vamos a tener imágenes de qué fue lo que ocurrió el día de ayer en el centro de San Salvador. Y para hablar de estos temas, quiero presentarle con muchísimo gusto a mis invitados. Me acompaña nuevamente el doctor Mauricio Navas, pastor de la Iglesia El Camino. Pastor, bienvenido, buenos días, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Gracias, Samuel, buenos días a todos los amables televidentes. También se encuentra con nosotros esta mañana el pastor Juan Carlos Cárcamo de la Alianza Evangélica. Pastor, qué gusto tenerlo por acá también, bienvenido. Buenos días, gracias Samuel, un saludo a toda la audiencia de Canal 33. Gracias. Amigos televidentes, ustedes también quedan invitados para ser parte de esta entrevista a través de sus comentarios. Y hoy las redes sociales tienen o nos dan la facilidad de que podamos estar cerca. La página en Facebook, Perspectivas 33, queda a su disposición y por supuesto nuestra cuenta en Twitter, @Perspectivas33. Comuníquese con nosotros, sus comentarios en estos temas son más que importantes. Vamos a comenzar porque veíamos esta semana, Pastor, dos especies de conferencias, dos reuniones de la conformación de diferentes comités o comisiones encargados de buscar o de velar por este tema tan anhelado de la seguridad en nuestro país. Y en una de ellas la veíamos a usted, en la que está encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo. ¿Cuál es el objetivo de unir diferentes actores de la sociedad civil en busca de, por supuesto, la seguridad aquí en el país? Definitivamente esta es una iniciativa del señor ministro de Justicia, quien ha convocado ampliamente a un sector a varios sectores más bien de la sociedad para que, aportando dentro de la iniciativa llamada Comisión por el Diálogo, podamos tener un diálogo, una comunicación con los diferentes sectores del país, a fin de que estos sectores vayan aportando a la comisión cuáles son sus puntos de vista relativos a la solución del problema de la violencia. Es decir, vamos a tener una gama muy amplia de insumos, lo cual indiscutiblemente se va a tener que reducir a un documento que luego será presentado a fin de que el gobierno pueda diseñar una política de seguridad. Contamos con la Secretaría Técnica del PNUD y también hay aproximadamente, en este momento, hay unas 15 ONGs que están respaldando este movimiento. El sector religioso también está presente en el señor Roberto Rubio de Funde, y por el PNUD estaba representado por el licenciado Pleites. Eso es lo que se constituyó la semana pasada. Ahora, es una comisión de amplio espectro, es decir, así como se tira una piedra al río y esta empieza a generar una onda, así esta comisión de diálogo va a estar, con el avance del tiempo, vamos a estar tratando, dialogando con los diferentes sectores de la sociedad. ¿Esta comisión va a elaborar propuestas, va a buscar acercamientos o qué es lo que va a hacer en realidad? Vamos a buscar en primer lugar acercamientos con los diferentes sectores, como antes dije, de la sociedad, es decir, con el mundo político, el mundo social, el mundo económico, el mundo académico. Vamos a buscar la comunicación con ellos a fin de que cada quien pueda generar sus inquietudes respecto a cómo encontrar la solución del problema de la violencia, que ya esto se alarga por varios años con todo el dolor, la secuela de sufrimiento que estamos viendo, y ver cómo constituimos un solo paquete de todos esos insumos a fin de que el gobierno pueda redactar, en base a esos insumos, pueda redactar una política de seguridad. Y en este acercamiento con diferentes actores, ¿los líderes de pandillas han sido considerados también? Fíjate que es una pregunta que constantemente nos ha sido hecha
Nosotros fuimos instalados el miércoles pasado como esta comisión de diálogo y ha habido mucha expectativa en los medios de comunicación respecto a si va a haber un acercamiento a las pandillas. En forma personal, porque esto no es institucional de la comisión, sino que en forma personal yo creo que se volverá, en cualquier momento del diálogo, se volverá indispensable tratar con los portavoces de este sector pandilleril, que son, por ahora, son los que quizás están incidiendo de una manera más fuerte en la problemática de la violencia en el país. Pastor Cárcamo, una situación de violencia en nuestro país que los fines de semana son un reflejo de lo violento que se vuelve también la situación acá en el país, homicidios a la orden del día, en frente de las autoridades o en cualquier lugar del país, una situación que mantiene en zozobra a la familia salvadoreña. Sí, me gustó al inicio de tu intervención cuando hablabas que la violencia, hacías referencia a la violencia de los estadios. Sí. Y me llama la atención porque una de las cosas que hemos señalado reiteradamente es que la discusión sobre la pacificación del país debe ampliarse a muchos otros temas y no quedarse exclusivamente en el tema de las pandillas, porque la cultura de violencia que se ha instalado en el país se ha extendido de diferentes maneras. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar también se ha elevado notablemente en los últimos años. La violencia basada en género es otra forma o expresión de violencia que también se ha incrementado. Entonces, como Alianza Evangélica, hemos venido dialogando sobre este tema. La semana recién pasada, a raíz de las propuestas que fueron presentadas, se tuvo un diálogo con diferentes representantes de iglesia y precisamente el día de ayer presentamos unos insumos técnicos para una propuesta de pacificación. Y una de las primeras cosas entonces que quisiéramos subrayar es que va a ser importante hacer aclaraciones conceptuales. Creo que el término de la tregua ha sido no solo agotado, sino que ha quedado claro que no era el mejor término para referirse a la pacificación del país, por las connotaciones que adquiría. Entonces, una de las cosas que se deben resolver en los nuevos procesos de pacificación es tener una claridad conceptual de cuál es la mejor forma de asumir, digamos, una nueva cultura de paz. Entonces, ahora que se habla más de pacificación, es importante señalarlo así, porque la paz va a ser producto de una serie de procesos, porque es multicausal, es multifactorial. Entonces, es importante hacer esa aclaración metodológica. Entonces, hay que plantearse como país, y eso lo hemos insistido, y ayer es parte de lo que presentamos como nuestra propuesta, diferentes momentos para esto. Nos alegra y vemos con una buena iniciativa el hecho de que el gobierno esté a través de la comisión entrándole al tema. No podemos negar que es preocupante que tuvieron que pasar 5 años, ¿verdad? Y en donde hubo mucha duda. Y nosotros en su momento como Alianza Evangélica lo señalamos en relación con la tregua. Le señalábamos nosotros 2 cosas que no resolvió ese proceso. Y uno era el tema de transparencia. Es decir, de qué manera se estaba manejando. Casi termina la administración que está por salir y nunca se aclararon muchos temas relacionados con la tregua y se van a quedar ahí como pendientes. Lo otro que señalábamos era el tema de viabilidad. Cualquier iniciativa debe ser técnicamente viable. Entonces, esa es para que sea sostenible, esa es una de las preguntas que nosotros hacíamos y que estamos haciendo ahora en relación con esta nueva iniciativa de pacificación. Pastor, ¿cuál es la diferencia, Pastor Cárcamo, entre la iniciativa por la paz que veíamos también esta semana, que invitaba a que se regresara al diálogo, que invitaba a que hubiese un relanzamiento de la tregua entre las pandillas? ¿Cuál es la diferencia entre esa iniciativa y la que también se ha conformado por parte del ministro de Justicia y Seguridad, el ingeniero Perdomo? Cualquier iniciativa que surja en un tema tan delicado como la pacificación del país debe resolver estos 2 grandes asuntos que mencionaba al principio. Uno era de transparencia y tendríamos que señalar que respecto del proceso anterior, el tema de la transparencia dejó muchas discusiones no resueltas que todavía están en el ambiente. Ayer entiendo que la misma Iglesia Católica se pronunciaba en relación con el tema de la transparencia. Entonces, nosotros en su momento lo insistimos, era importante la transparencia. Entonces, esta iniciativa por la vida, entiendo, y la paz me parece que se llama, sí,
Creemos que cualquier iniciativa es celebrable si va en función de la pacificación, pero si arrastra, digamos, los antecedentes de una tregua que no fue lo suficientemente clara, entonces creemos que debe verse con suficiente precaución. Lo otro es que también una cuestión que debe quedar resuelta en este país es que los esfuerzos de pacificación deben ser de país y no deben reducirse a liderazgos personales. Y en gran medida creo que lo que etiquetó a la tregua fue el liderazgo de algunos agentes sociales en particular. Y eso es algo que se debe resolver porque si esta iniciativa del gobierno va a ser capaz de involucrar a la mayor cantidad de actores sociales de El Salvador, eso es lo que se necesita, porque la pacificación no va a resolverse a través de la actuación oportuna o pertinente de uno o dos agentes sociales. Necesita el involucramiento y el compromiso de la mayor cantidad de actores sociales, porque va a tener implicaciones económicas, va a tener implicaciones políticas, va a ser necesario que la clase política se comprometa en serio con este tema, va a ser necesario hablar de pactos fiscales para sostener precisamente todo el tema de reinserción económica de la gente involucrada. Entonces, como es un fenómeno multifactorial, esto tiene demasiadas implicaciones como para reducirlo a la mera iniciativa de uno o dos agentes sociales que quieran impulsarlo. Pastor, el tema de la tregua ha sido señalado, ha sido cuestionado, el tema de la transparencia, como mencionaba el pastor Cárcamo, uno de los factores que han sido cuestionados en esta tregua. Sin embargo, en ese periodo, cuando se llevó a cabo la tregua, a pesar de todos los señalamientos que tiene, hubo una reducción importante en el número de homicidios. ¿Se vuelve a considerar esa situación o puede ser considerada esa situación de negociación en algún momento cuando hemos visto cuál ha sido el resultado? Fíjate que definitivamente ha habido bastantes cuestionamientos en relación a cómo surge esta llamada tregua. Sí, me parece a mí que tal vez no se dieron todas las informaciones que se tenían que haber dado desde un principio, lo cual está en contrapunto con lo que estamos haciendo en la nueva comisión de diálogo, que sí se está iniciando pues delante de todo mundo. Las cámaras han estado presentes, se ha visto el arranque de esta comisión, se sabe exactamente cuál es la meta. Estamos luchando por la pacificación del país, cuáles son los actores que van a participar. En este momento todavía es un núcleo reducido, pero luego se va a ir ampliando. Sin embargo, la tregua que pareciera ser, según las informaciones que hemos recibido, la población salvadoreña, surge como un acuerdo interno entre las dos pandillas principales, me refiero a la 18 y la MS. Hubo un momento en que sí, definitivamente, la reducción de homicidios era notable, ¿no? Habíamos descendido de 14 homicidios a 5 puntos y algo según las estadísticas, lo cual también había hecho posible que el país pasara de ser un país conocido a nivel internacional como un país de violencia, pues avanzar, es decir, en el ranking, ese ranking un poquito negativo, pero que no estuviera tan a la vista el grado de homicidio o de muertes que habíamos alcanzado en el país. Creo que ese fue el punto positivo que tuvo la tregua. Yo creía que era un punto desde el cual se podía partir para perfeccionar cualquier tipo de errores que se hubiera cometido en el pasado de ese funcionamiento de la tregua, pero la cosa tendió más bien a decaer y ahora tenemos un ambiente, un escenario de violencia. Me parece nos está regresando a lo que eran los niveles de violencia antes de haberse promulgado esta tregua. Bien, vamos a quedarnos en este punto, amigos televidentes. Vamos a hacer la primera de las pausas comerciales, 6 de la mañana, 45 minutos. Regresamos para seguir conversando de este tema con mis invitados esta mañana. Gracias, amigos televidentes, por quedarse esta mañana en sintonía del canal 33. Escuchábamos también al presidente de la República el fin de semana hablar de las acciones que se van a encabezar por parte del gobierno central de la República. Veamos a continuación parte de las declaraciones del mandatario. En lo que va del año, más de 1000 salvadoreños han fallecido a causa de la criminalidad. Solo en el mes de abril, las autoridades registran más de 220 asesinatos, un promedio de 9.12% por día.
Estas cifras preocupan al mandatario de la República, quien anunció en su programa de radio un plan contingencial de seguridad para frenar el repunte de homicidios. No solo lograríamos la meta de continuar bajando los homicidios como se hizo en el pasado y bajar también las extorsiones como se hizo en el pasado, sino que además de eso, se facilita el trabajo del nuevo gobierno en materia de seguridad en este periodo de transición. Según Mauricio Funes, este plan será el resultado de una serie de negociaciones entre el actual equipo de seguridad y el entrante. Pero necesitamos coordinar acciones con las nuevas autoridades. Y por lo tanto, la visión que puedan tener las nuevas autoridades del tema de seguridad pública es importante para nosotros. El mandatario culpó a la pandilla 18 de romper la tregua y aumentar las cifras de homicidios. Hay una división en su seno entre dos facciones, una que se conoce como los revolucionarios y otra que se conoce como los sureños. Y son estos quienes están asesinando y han hecho que los homicidios se incrementen y ahora ya no tengamos el promedio de 5 diarios que teníamos meses atrás, sino que tengamos un promedio aproximado de 8 diarios. Mauricio Funes dijo que se debe relanzar la tregua, ahora incluyendo no solo a pandillas, sino otros sectores como iglesias, partidos políticos y sociedad civil. Hay que relanzar este proceso. Y por eso es que le pedí al ministro de Justicia y Seguridad Pública que se reúna con el nuevo equipo de seguridad del profesor Sánchez Serén, del presidente electo, para diseñar una estrategia de corto plazo que le dé continuidad al próximo gobierno y que nos permita reducir los homicidios. El mandatario recordó que continúan actuando contra las maras y un ejemplo es el plan Casa Segura, que detiene a diario a más de 100 personas, la mayoría pandilleros. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy. Bueno, parte de las declaraciones del mandatario durante el fin de semana que van enfocadas en el tema de la seguridad y mencionaba varios aspectos. Uno de ellos es el involucramiento de las nuevas autoridades, porque veíamos en esta comisión, o notábamos en esta comisión más bien, la ausencia aparentemente de personas de la nueva administración gubernamental, y es decir, tendría esta comisión un mes nada más al frente el ministro Perdomo. ¿Ha sido este un tema de discusión para incluir en la agenda de posteriores reuniones, Pastor? Fíjate que lo que hemos recibido de información hasta este momento es de que tanto, por supuesto, como lo dice el señor presidente de la República, él está totalmente informado de todo este funcionamiento de la Comisión por el Diálogo, pero que también la Comisión cuenta con la venia ya del presidente electo, lo cual pareciera ser que le va a dar continuidad al esfuerzo que en este momento se está haciendo en relación a la Comisión de Diálogo. Una cosa muy importante que creo yo, y en base también a lo que decía el hermano Cárcamo, de saber conceptualizar, es decir, qué conceptos se están utilizando, quisiera aclarar que no se está hablando de negociación, sino que se está hablando de diálogo, es decir, comisión de diálogo, lo cual implica más que todo intercambiar impresiones, conocer el modo de pensar, cuál creen las personas, los diferentes actores de la sociedad, que podría ser la ruta para alcanzar la solución del problema de la violencia. Es decir, es más que todo diálogo, no tanto negociación donde qué te doy, qué me das, ¿verdad? Sino que entablar un diálogo que pueda definitivamente llevarnos a la solvencia de este problema de la violencia. Uno de los cuestionamientos de la ciudadanía en general es el hecho de disponer o que las autoridades o el gobierno como tal disponga en alguna apertura de diálogo con personas que están al margen de la ley. Y ese ha sido uno de los cuestionamientos en todo tiempo, porque dice, está al margen de la ley, ¿por qué debe ser importante escucharlos en la consecución de la paz? Es importante, Samuel, porque ellos son los que están en gran parte, no es el todo, pero sí una parte muy importante de los que están generando la violencia. Por otro lado, son seres humanos y como seres humanos tienen un área de su vida que puede ser alcanzada mediante el diálogo, es decir, mediante la plática podemos llegar a razonar, a pensar y tratar de disuadirles a que se continúe con este proceso de violencia que claramente el señor presidente de la República ha mencionado y que incluso él ha sido muy específico en señalar a una de las dos pandillas como el protagonista presente de la violencia que estamos viendo. Creo pues que sí, es necesario el diálogo. Yo aprendí hace poco, Samuel, y lo aprendí de un colega tuyo
de un periodista me enseñó algo. Me dice, mire pastor, lo que no se dice no existe. Y eso es cierto. Entonces la palabra, es decir, el hablar, el dialogar, creo que es un gran instrumento para llegar a grandes acuerdos y posiblemente llegar a persuadir, llegar a convencer cuáles son los caminos más acertados que el hombre puede tomar para su propia vida personal o para la vida colectiva como es la vida de la ciudadanía. Pastor Cárcamo, considerar el diálogo en esta situación podría significar que las autoridades han perdido el control de la seguridad en el país y por eso se vuelve necesario ir y dialogar, como mencionan, o el término que se utiliza, con las pandillas. Quizás en esto hay que ser bastante como sinceros con la población, porque el Estado debe dialogar con la sociedad en general, porque este fenómeno de violencia que se ha generado, entre otras causas, también tiene la exclusión social y una serie de factores que han sido provocados por el Estado. Y no por un gobierno en particular, sino por un Estado que en su ausencia de políticas históricamente ha generado las condiciones para que problemas como la violencia social se generen. Entonces, por eso es la importancia de que el plan de pacificación aborde lo estructural. Mientras no se aborde lo estructural, vamos a estar teniendo medidas paliativas que poco a poco van a irse agotando y que van a reducirse a esas meras negociaciones que son las que preocupan a la población. El fenómeno de pandillas en particular envuelve a un montón de personas cuyo, como bien dice el pastor, no solo son recuperables, sino que además se vieron envueltos en la violencia, muchos de ellos a causa de las condiciones materiales de vida en las cuales estaban. Eso no los defiende de sus acciones, ni los exime de su responsabilidad en cometer delitos, pero tampoco el Estado puede asumir medidas eminentemente represivas cuando está de por medio un reconocimiento estructural de esas causales que han llevado a grandes sectores de nuestra población a vivir en situaciones infrahumanas. Eso es lo que está de por medio también en el tema de la violencia. Entonces el Estado, a la hora de buscar soluciones, no puede, por ejemplo, asumir medidas que simplemente establezcan la mera represión del delito. La represión del delito es parte, y hay que decirlo técnicamente, la represión del delito es parte de las funciones del Estado, así como la disuasión. Si el Estado pierde su capacidad de disuadir el delito, de perseguir el delito, entonces claro que es preocupante. Entonces el que se desarrollen estos grupos también nos debe señalar la capacidad que tiene el Estado para, digamos, asumir su responsabilidad en términos de seguridad ciudadana. Eso está ahí a la base. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, y es lo que nosotros señalábamos como alianza en nuestra propuesta ayer, se trata de al menos abordar 3 pilares de la paz en El Salvador. Uno de ellos es el tema del desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo tenemos que hablar de desarrollo humano, desarrollo territorial y desarrollo social. ¿Por qué? Porque en el desarrollo humano hay que ver que a muchos niños y niñas en este país se les ha privado las condiciones adecuadas para desarrollarse, desarrollar todo su potencial de vida. Entonces, cuando tienes a un niño en condiciones, o una niña en condiciones de extrema exclusión, entonces, ¿cómo puede el Estado reclamarle cierto tipo de conducta? Entonces, el análisis debe ser a mayor profundidad. El desarrollo territorial, no, hemos carecido de un desarrollo territorial. Para nadie es una novedad que durante el periodo de la guerra civil en El Salvador, grandes sectores de la población se movieron del área rural al área urbana y se conformaron unos conglomerados urbanos que no son viables, ¿verdad? El Gran San Salvador es un conglomerado social que genera un caldo de cultivo adecuado para la violencia social. El desarrollo sostenido, el hecho de que no se comprometan los recursos de las futuras generaciones. Entonces, el tema del desarrollo es un pilar fundamental en la pacificación. El segundo, el tema de reconciliación. La reconciliación debe pasar por el tema de la prevención de la violencia, el tratamiento a víctimas y a victimarios con modelos muy claros, que es algo que también hemos señalado que está pendiente. Entonces, claro que hay que provocar diálogos. El asunto es la forma en que se van a desarrollar esos diálogos, que no sean eminentemente políticos. Es que lo que ha preocupado a la población es que pareciera a veces
que en el interés de ganar réditos políticos con el tema de los números de homicidios, entonces se ha sacrificado el interés fundamental de la población por su seguridad. ¿Y es posible entablar un diálogo, entendido de que serían mismos o parecidos actores en un diálogo, cuando anteriormente ya ha habido una negociación o aparentemente ya ha habido una negociación? Es decir, si ya obtuve algunos beneficios producto de una negociación, un diálogo no me puede dejar esos beneficios, pero al final pueden conseguir los mismos resultados. Si el diálogo se va a desarrollar eminentemente con un grupo involucrado, como en este caso las pandillas o las maras, entonces claro que podría generar una resistencia por parte de la población. Es que el diálogo debe ser con el país. El diálogo debe ser con todas las fuerzas sociales del país. ¿Cómo logramos un país que logre una sana convivencia? Y ahí está involucrada la empresa privada. Y ahí la clase política debe ser transparente acerca de cuál es la hoja de ruta. Es decir, a dónde queremos llegar. Entonces, esos son asuntos que a la larga van a hacer que fracase cualquier proceso que se enfoque eminentemente en la seguridad. Y eso es clave. Lo que debemos preguntarle al Estado en este caso es, ¿qué es lo que busca con estos procesos? ¿La paz social o paliar nada más la situación de seguridad? Lo que el país necesita es la paz social en toda su expresión. Pastor. Yo creo que para fortalecer un poco lo que decía el hermano Cárcamo, yo creo que el diálogo tendrá sus puntos difíciles, pero tendrá unos puntos que serán más fáciles. Habrá sectores de la sociedad con las cuales será mucho más fácil dialogar que con otros sectores. Y aquí quiero traer a cuenta algo que creo no se le da ningún tipo de importancia, y es que dentro del sector pandillas no todos están inclinados hacia la violencia. Y esto te lo digo por la experiencia que he tenido en el campo de acción visitando diferentes centros penales. Y trato el tema de las pandillas porque creo que es el más notable en cuanto a la violencia, como antes lo dije. Dentro de las pandillas hay un sector muy amplio que no quiere ya más violencia, sino que quiere y se inclina por la paz, por la tranquilidad, pero hay otro sector que no lo quiere. Y repito nuevamente, la información que dio el presidente está corroborando lo que yo precisamente estoy diciendo en este momento, que es un grupo, es un grupo bien específico. Él mencionó la pandilla 18 y mencionó a los revolucionarios y a los sureños, ¿no? Pareciera ser que este grupo no quiere la paz. Pero hay otros grupos que componen la pandilla y que son fuertes, que sí están dispuestos a dialogar para que sigamos un proceso de paz donde, por supuesto, las razones o causas estructurales que motivaron todo este deterioro en el tejido social también necesitará una atención de primer orden. Y para esto el factor económico, hasta ahora lo considero, ha sido un factor que no ha podido influir grandemente en la solución de los problemas. En otras palabras más sencillas, creo que los recursos económicos han faltado en el país. El país no ha estado viviendo sus mejores épocas económicas y todo esto también incide en que no se puedan solventar las causas, las razones por las cuales caímos en el deterioro de violencia que en este momento estamos experimentando. Así es que quiero decirte esto, ¿no? Hay sectores incluso dentro de las pandillas con las cuales será mucho más fácil dialogar. Y dentro de todo este mover de las pandillas hay otro sector todavía que ya no es parte de la violencia en forma completa, cual es las diferentes iglesias que se están constituyendo dentro de los centros penales, y a esto nadie le está dando importancia. Yo en repetidos programas he estado diciendo, miren, dentro de los centros penales existen iglesias evangélicas y me imagino que también iglesias católicas existirán, lo cual significa que los jóvenes desistieron de estar dentro de la pandilla y ahora conforman una organización espiritual, lo cual es sumamente importante por la transformación que han experimentado en forma voluntaria, es decir, dieron su aprobación, están de acuerdo y ahora son parte ya no de aquella violencia, al contrario, ahora son parte de la tranquilidad y la paz, lo cual podría ser una semilla muy importante y no son pocos. Por ejemplo, en el centro penal de Ciudad Barrios, donde están recluidos los de la MS, ahí hay una iglesia que funciona con 450 miembros. Si yo mal no recuerdo, la población de reos en Ciudad Barrios anda por los 1.200, 1.400. Entonces, el 30% ya no pertenecen a las pandillas dentro de un mismo centro penal. En el penal de Izalco, donde están recluidos en un sector
la 18 sureños y en otros sectores están la 18 revolucionarios, igual tenemos 2 iglesias evangélicas dentro de esos 2 sectores, una en cada sector, donde los que están dirigiendo espiritualmente a las pandillas son pandilleros que dejaron de pertenecer a la pandilla y ahora son de la iglesia, son una nueva institución. Y curiosamente esos muchachos que están dirigiendo espiritualmente a estas congregaciones dentro de los centros penales tienen tatuajes, ¿verdad? Y están tatuados y todo. Entonces podríamos decir que tenemos líderes espirituales tatuados como una marca de que han sido trasladados de un campo negativo a un campo positivo por el poder transformador del Evangelio. Nos vamos a quedar en este punto, amigos televidentes. Regresamos para seguir conversando del tema de la seguridad con mis pastores invitados. Volvemos. Amigos, gracias por quedarse en sintonía de la entrevista Perspectivas. Las imágenes que tiene en el recuadro del televisor corresponden a lo que ocurrió el día de ayer en el centro capitalino. Tenemos puestos de venta cerrados. Conversaba el equipo de teleprensa que estuvo en el lugar que es normal llegar a la 1, 2, 3 de la mañana con alguna actividad en el centro de San Salvador. Sin embargo, el día de ayer, desde horas de la tarde, entrando la noche, se percibía este ambiente, la desolación, los puestos de venta cerrados, producto de un anuncio que aparentemente habrían hecho miembros de pandilla que operan en ese lugar, en el centro de San Salvador, que se iba, o más bien que había un toque de queda y que había que cerrar a tal hora los puestos de venta. Rumor o no, lo cierto es que esto es lo que ocurrió el día de ayer en el centro capitalino. Puestos cerrados, patrullajes de la policía en un número considerable, según lo describía el equipo de teleprensa que estuvo en el lugar, y esa es la situación que se vivió en el centro de San Salvador. Me lleva estas imágenes, pastor, y lo que ha venido ocurriendo anteriormente a hacer la siguiente pregunta. Expertos en el análisis de la seguridad y criminología decían, las pandillas han incrementado su accionar para obligar al gobierno entrante a tener alguna negociación, a tener algún acercamiento o algún término parecido a lo que había ocurrido anteriormente con la tregua. Y es decir, si ahora se habla de un diálogo, de iniciar un diálogo, ¿las pandillas lograron su objetivo entonces? Fíjate que yo creo, esta es una opinión muy personal, que sí, lo que está aconteciendo en este momento en la rama de la violencia sí lleva un mensaje. Y si tú te fijas, han habido momentos bien determinantes en los últimos meses, sobre todo que han sido meses de contienda electoral, han habido momentos bien claves cuando los niveles de violencia han subido. Entonces, eso no puede ser, que te dijera, una casualidad. Eso para mí obedece a un plan, obedece a un proyecto diseñado a fin de poder ocasionar un resultado que les conviene a los que están promoviendo ese tipo de violencia. En este momento estamos ya apenas a un mes y unos días de que entre el nuevo gobierno a tomar posesión y control del Ejecutivo en el país. Para mí lo que está aconteciendo tiene un mensaje. Y es eso precisamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que se le está diciendo al gobierno, estos son nuestros niveles de influencia, ustedes no nos pueden dejar a un lado. Es decir, tienen que tratar con nosotros. Por lo tanto, creo que tendrá que ser muy sabio el gobierno entrante, contar con toda la ayuda de Dios para que esto se pueda dilucidar de la mejor manera posible. Nos alarma que cosas como las que acabamos de ver en la pantalla se estén dando en nuestra ciudad, pero es una realidad a la cual hay que hacerle frente, hay que ver la mejor manera de poder solventar esta situación, y yo creo que el diálogo es una vía por la cual se puede llegar a entendimiento. Pastor, un diálogo que debería de marcar qué cosas para que sea un diálogo de éxito y que al final logre los objetivos que se ha trazado esta comisión. Pues es lo que señalábamos nosotros en la propuesta para la pacificación. Deben abordarse los grandes temas de país. No, insisto en algo, no con las pandillas exclusivamente, con el país. Es que lo que refleja esta situación, que el Estado, digamos, no pueda asegurar la seguridad de sus ciudadanos, es el debilitamiento de un sistema político y un sistema jurídico, que por un lado
por ejemplo, en su labor de persecución del delito, no logra terminar de, por ejemplo, avanzar en materia de investigación. Una gran cantidad de delitos quedan prácticamente en la impunidad. Y cuando se deben tomar acuerdos políticos entre la clase política para lograr que este país sea viable, nos hemos encontrado incluso hasta los órganos del Estado enfrentados. Entonces, claro que se dan este tipo de fenómenos, porque tenemos un sistema político donde la clase política todavía no prioriza los intereses de país por sobre los intereses, digamos, particulares. Entonces, la semana anterior, por lo menos, todavía veíamos en el marco de la situación de violencia que se está dando en el país, pero escuchábamos discusiones de parte de la clase política en relación a intereses meramente particulares. Entonces, claro, un país con un sistema político que opera de esa manera no puede menos que ser vulnerable ante este tipo de escenarios. Entonces, aquí se debe fortalecer el sistema político y nuestra clase política debe ponerse a la altura de la demanda de los hechos. Yo leía un artículo que decía que por qué a las iglesias se les estaba involucrando ahora en temas para los que no se tiene la experticia, habiendo tanto criminólogo. Yo lo que entiendo es que tenemos ya varios años donde las carteras del Estado vinculadas con seguridad han estado llenas de expertos y de asesores, y los cambios no los estamos teniendo. Entonces, el aporte que se debe generar ahora en materia de diálogo es de qué manera ponemos lo mejor del país para resolver este gran desafío que tenemos como país. Porque lo cierto es que cuando tenemos un escenario donde se ha atacado a la misma Policía Nacional Civil, entonces lo que debe llamar nuestra atención que ya es un asunto casi de seguridad nacional también. Es decir, en materia de seguridad humana un concepto clave es que el Estado debe garantizar que los ciudadanos vivan libres de necesidad y de temor. Entonces lo que debemos preguntarnos es, en el país, ¿la ciudadanía puede vivir libre de necesidad y de temor? Entonces esto es lo que hay que ver en materia no de mera negociación, sino de diálogo. ¿Por qué? Porque si un Estado se enfrenta, se sienta en una mesa a dialogar bajo estos términos, claro que hasta entra en desventaja el mismo Estado, ¿verdad? Si el diálogo va acompañado de estas medidas de presión, entonces el Estado no tendría capacidad prácticamente de negociar cuando tiene a su población prácticamente como rehén. Usted ha tocado un punto que me parece interesante y destacar también el respeto que existe hacia las instituciones de seguridad, por ejemplo, la misma Policía Nacional Civil. En los últimos días hemos escuchado, hemos visto a través de Noticiero Teleprensa los ataques a las delegaciones, ataques a patrullas, emboscadas por parte aparentemente de pandilleros hacia los elementos de la corporación policial. El día de ayer teníamos otro suceso que siempre está enmarcado entre la violencia, y es el de la violencia en los estadios, lo que ocurría cuando aficionados del equipo de la Alianza Fútbol Club ingresan al estadio, cuando aficionados del FAS ingresan al estadio, presencia policial en el lugar y respeto hacia las autoridades. Incluso me parece que en una de las imágenes, en uno de los estadios, hay un golpe hacia un policía que estaba en el lugar. Cuando ya tenemos estos niveles de irrespeto a la autoridad, es decir, la ciudadanía se pregunta, ¿en manos de quién estamos? La confianza hacia las autoridades, ¿en qué situación se encuentra, pastor? Definitivamente los valores en este país están sumamente deteriorados, algunos más que otros. Por ejemplo, el respeto lo hemos visto bastante por los suelos en los últimos tiempos. Y no solamente a nivel de la confrontación entre pandillas y policía, lo hemos visto el irrespeto, por ejemplo, a niveles de la contienda electoral. Hemos visto una falta de respeto tremendo, lo cual se convierte en un ejemplo, ya que todas estas cosas son muy mediáticas, se convierte en un ejemplo para la misma ciudadanía. Los niños lo ven, los adolescentes ven todo esto, ¿no? Y se les va formando un patrón que posiblemente lo pueden aceptar y luego volverse una práctica también en la vida de estas personas. Definitivamente hay mucho terreno que rescatar. Yo personalmente creo que volvernos a encontrar con aquel clima de paz que vivíamos allá varias décadas atrás será algo que demandará el esfuerzo de todos los ciudadanos. Porque si el niño está recibiendo un ejemplo incorrecto
de parte de cualquier elemento de la sociedad. El padre de familia tiene que luchar y corregir esa situación en la mente y en el corazón del niño. Y aquí entra ya en función el papel que todos salvadoreños debemos de realizar en procura de generar una nueva sociedad donde se recuperen precisamente estos valores. Las iglesias tenemos una responsabilidad importante en cuanto a ser portadores, buscar, luchar por abrirnos espacios donde podamos nuevamente incitar o instar más bien a la población a poder volver a la práctica de valores. Creo que tenemos que llegar a esas raíces para recuperar luego lo que todos queremos, un respeto a todo nivel dentro de la sociedad. Decía el pastor Cárcamo de cuestionamientos de por qué incluir a las iglesias en las comisiones, en estos trabajos. ¿Cuál es el agregado que trae la Iglesia Cristiana para el caso a estos temas de seguridad y cuál es la experiencia que también han tenido, pastor, que me parece importante compartir parte de ello con la audiencia? Mira, yo creo que la credibilidad que tiene tanto la Iglesia Católica y este resultado de encuestas como la Iglesia Evangélica nos dan como el respaldo moral para que podamos incursionar en temas de esta naturaleza. Por otra parte, creo que hay un factor bien determinante que se le ha dado también muy poca importancia, y es que el ser humano no solamente consiste en este elemento externo, sino que el ser humano tiene alma y tiene espíritu. Entonces no podemos solamente trabajar con el dedo que ala el gatillo de un arma para cortarle la vida a un ser humano. Tenemos que trabajar con la parte del ser humano que le ordenó al dedo que jalara el gatillo. Y esa es la parte en la cual nosotros las iglesias tenemos un papel preponderante. Y aquí no tenemos que ser Einstein para entender esto. Por ejemplo, la Iglesia Cristiana Evangélica, voy a hablar de los temas que conozco. Somos aproximadamente 2,5 millones de cristianos evangélicos en este país, lo cual nos traslada a un 40-42% de toda la población salvadoreña. ¿Cuál es el aporte que el mundo evangélico ha dado a la sociedad salvadoreña en estos 2,5 millones? Son personas más responsables, son personas que han cambiado sus estilos de vida, son personas que antes eran irresponsables en cuanto al cumplimiento, por ejemplo, de sus responsabilidades como padres, como esposos, esposas, hijos e hijas. Ahora son personas que están caminando por un sendero nuevo, y todo se lo adjudicamos al poder que tiene, al poder transformador que tiene la palabra de Dios en el corazón de estas personas. Por lo tanto, creemos que sí podemos trabajar, y esto humaniza más el trabajo de la comisión de diálogo, no solamente la parte técnica, lo cual es importantísimo y hay que darle toda la importancia, y lo dije al principio, tenemos el respaldo del PNUD como Secretaría Técnica, que tienen una experiencia amplísima en temas diversos de la sociedad y también de la violencia, pero también la parte humana. Esto no lo podemos dejar a un lado. Hay que atender esa parte del ser humano que necesita que en lugar de violencia se le hable de paz, que en lugar de odio se le hable de amor. Todo eso es necesario en el ser humano. Cuando, por ejemplo, Samuel, hay alguien que dice, mire, queremos que todos los pandilleros se salgan de la pandilla. Yo a veces pienso que, aunque puede ser muy técnico, muy diplomado la persona que lo está diciendo, me parece que no comprende en qué consiste esa transformación. Porque el joven que está siendo parte de una pandilla ha encontrado en la pandilla un lugar donde se identifica, un lugar donde encuentra un supuesto cariño y protección, que son sus compañeros. Ese concepto está muy firmemente arraigado en la mente. Yo lo he podido comprobar innumerables veces. Cuando estábamos en una reunión, en un culto en Apopa, se le regaló una galleta a un muchacho de estos que están dentro de riesgo, y él vino y comenzó a partir la galletita y se la comenzó a dar a cada uno de sus compañeros. Cada quien agarró un pedacito, en lugar de comérsela él, la compartió con los demás. Y eso me dio un mensaje a mí. Dije yo, qué tremenda la solidaridad que hay entre ellos. Si alguien tiene, tienen todos. Esto no quiere decir que es un grado de perfección absoluto, ¿verdad? Simplemente creo que existe un grado de solidaridad muy fuerte, de fidelidad, que forma parte de sus códigos. Entonces, ¿cómo va a salir de la pandilla si no se le ofrece una opción donde él se siente identificado, donde él se sienta protegido, donde él se sienta que no va a ser golpeado?
Todo esto creo que la iglesia puede proporcionar ese ambiente que facilitaría el que estas personas se trasladen del ambiente violento en que ahora están a un ambiente nuevo donde prevalezca la paz. Bien, vamos a hacer la última pausa, las conclusiones de esta conversación al regresar del último espacio para nuestros anunciantes. Muchas gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía de la entrevista Perspectivas de la Alianza Evangélica y también de la Iglesia del Camino. Mis invitados esta mañana, los pastores Juan Carlos Cárcamo y también el doctor Mauricio Navas, respectivamente. Pastor Cárcamo, el nuevo gobierno estaría a punto de entrar a tomar posesión el 1 de junio. Los retos, porque este es uno de los aspectos en la búsqueda de la paz, la seguridad aquí en el país. Este es uno de los aspectos del que hemos estado hablando, pero ¿cuáles son las grandes líneas que deberá trazar el nuevo gobierno? Como Alianza Evangélica consideramos que hay 3 elementos que son pilares para lograr la cohesión social y la paz. Desarrollo, trabajo en la reconciliación, conceptualizar eso con todo lo que significa en su dimensión más amplia, y el tercero es el de seguridad. Los esfuerzos no deben reducirse a seguridad, porque entonces lograremos muy poco, o lo que lograremos nos durará muy poco. Entonces estamos convencidos que para alcanzar la cohesión social y la paz se debe abordar con mucha seriedad el tema del desarrollo, el tema de la reconciliación y el tema de la seguridad, de la combinación y la articulación de esos 3 componentes, liderados desde la Presidencia de la República e involucrando a toda la sociedad. Entonces podremos buscar o esperar que dentro de algunos años podamos tener niveles de convivencia pacífica, pero hay que iniciar ahora esos procesos. Mientras más nos tardemos en alcanzar acuerdos políticos necesarios para la construcción de esos 3 pilares y la búsqueda de la paz, entonces estamos arriesgando el futuro de las nuevas generaciones. O sea, el riesgo aquí es que no solo se trata de lo que ya estamos viviendo esta generación, si no desestructuramos esta situación actual, entonces estamos heredando a las nuevas generaciones las condiciones para que esto casi se perpetúe. Entonces estamos convencidos que el trabajo debe hacerse en 3 líneas, 3 pilares. Uno es de desarrollo, otro tiene que ver con reconciliación, reconciliar a este país. Este país necesita desde hace mucho reconciliarse. Hay que trabajar en la reconciliación de este país y, por supuesto, trabajar en toda la extensión de la palabra en el tema de seguridad. Pastor Navas, estamos viviendo una situación bastante complicada en el país en lo que a violencia respecta. Un mensaje para la ciudadanía, para los amigos que están pendientes del canal 33. Quiero dejarles un último mensaje y lo quiero fundamentar en la Biblia, sobre todo pues yo soy pastor y quiero recordarles algo que dice el Salmo 127, si el Señor no es el que guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, los esfuerzos del hombre se pueden hacer, pero tiene que tener el respaldo de Dios, y creo que las dimensiones del problema de la violencia que nosotros vivimos, más que nunca necesita que el pueblo salvadoreño, todos gobernantes y no gobernantes, nos volvamos completamente a nuestro Dios. Quiero agradecerles a los dos por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33 de estos temas que son de total importancia. Pastor Cárcamo, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a ti y bueno, un saludo a toda la audiencia de Canal 33. Pastor Navas, siempre gracias, es un gusto. Gracias, Samuel, y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, queremos de todo corazón desearles que esta semana de labores que estamos iniciando, este día sea mucho mejor que el anterior. Éxitos para todos, buen día y siga pendiente del Canal 33.